Michoacán, honestidad y trabajo. Bienvenidos a esta semana que la Academia de Michoacán, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y en coordinación con el ICAMI, trae para ustedes. En esta semana vamos a revisar temas súper importantes para el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los activos de la empresa. Este día nos acompaña nuestro querido maestro Víctor Manuel Morales Saucedo. Él es instructor de electrónica y electricidad en Plantel Morelia Norte. En un ratito les damos toda la información con respecto a los cursos que el maestro trabaja. Él es licenciado e instructor, certificado de ICAMI. Entonces, por favor, pongan mucha atención con el tema de mantenimiento preventivo a instalaciones electrónicas y eléctricas de tus edificios. Pongan mucha atención, hagan todas las preguntas. Nuestros compañeros de aquí de la Jefatura de Capacitación y de Sistemas de SEDECO están para atender dudas y comentarios. Por favor, atendamos al maestro. Bienvenido, maestro. Gracias, y pregunten todas las dudas que puedan tener. Aquí está para ayudarnos. Bienvenido. Gracias, muy amables. Como ya comentó mi compañera Rosario, soy el instructor Víctor Manuel Morales Saucedo, manejo el área de electrónica y electricidad. Y en esta charla venimos a comentar acerca del mantenimiento preventivo que hay que dar a los sistemas eléctricos y electrónicos de tu negocio. Como primer punto me gustaría establecer lo que es un mantenimiento preventivo y en qué se diferencia de un mantenimiento correctivo. Como su nombre lo dice, el preventivo nos ayuda a prever que sucedan unas fallas. Desafortunadamente, y por qué no mencionarlo, en México no tenemos la cultura de prever algunas fallas, sino que ya hasta que está la falla es que acudimos nosotros a los técnicos o a los especialistas para corregirla. Entonces ya se transfiere a un mantenimiento correctivo. El mantenimiento preventivo lo vamos a realizar nosotros en nuestro negocio porque se presentan diferentes situaciones de acuerdo al giro que tenemos en nuestro negocio. El mantenimiento preventivo de instalaciones eléctricas de tu negocio contempla los sockets, los contactos, el cuadro de mando y el cableado. Como primero, los sockets son los donde nosotros tenemos los focos que ahora ya son focos ahorradores. Sin embargo, en algunos negocios, más que nada de comida o de lavanderías, donde hay mucha humedad o mucha grasa, se presentan fallas en los focos porque los dejamos bastante tiempo. Incluso se llega a presentar la falla de que creemos que es el foco, cuando en realidad lo que se está formando es sarro. Entonces hay que realizar un mantenimiento preventivo, que ahorita les digo la manera como hay que realizarlo, pues hay que desenergizar la línea. El segundo punto a checar son los contactos. En las cocinas luego tienen los hornos de microondas o estufas eléctricas o algunos otros elementos, incluso los extractores los tienen conectados permanentemente y como comentaba, la grasa genera sarro en los contactos de tal manera que puede incluso llegar a dañar los equipos como los hornos de microondas, las cafeteras, etcétera. Todo ese tipo de equipos eléctricos que manejan en ese tipo de negocios. Las lavanderías que a veces manejan un voltaje no común al de nosotros, sino uno bifásico o incluso trifásico y que también está muy propenso a ese tipo de fallas. El cuadro de mando. ¿Cuál es el cuadro de mando? Es donde la Comisión Federal de Electricidad baja a través de la MUFA la corriente y la llega a las que ahora son pastillas protectoras. Anteriormente eran cartuchos o eran fusibles. Afortunadamente eso se eliminó, puesto que sí era más riesgo cambiarlas. Todavía había gente que pues, llegaba a darse toques. En la actualidad esas pastillas pues también requieren de mantenimiento a determinado tiempo, también de acuerdo al uso que le demos, porque hay de uso rudo, hay de mayor amperaje, de menor amperaje, pero no están exentas de poder fallar. Y el último, el cableado. Hay que mencionar que los cables que se manejan, el mejor conductor es el cobre, mejor conductor para los cables, puesto que los mejores conductores pues son el oro y la plata. Sin embargo, pues no se pueden poner instalaciones de ese cableado. Por consiguiente, se usan de cobre, pero el cobre es oxidable a la intemperie.
Es decir, no se hayan visto ustedes las tuberías de cobre cuando se pone en sarro por el oxígeno simplemente, entonces al estar a la intemperie. De esa manera, donde nosotros atornillamos los cables, cuando hay humedad también forma sarro y llega a ser falso contacto. Algo similar a lo que sucede con las baterías de los carros en los automóviles. Entonces, ese es otro tipo de mantenimiento que hay que realizar. Para esto, el tema más importante es la seguridad e higiene. ¿En qué consiste la seguridad e higiene? Aquella persona que quiera dar mantenimiento preventivo a un pequeño negocio o a un negocio grande requiere de tomar medidas de seguridad, es decir, tiene que ser una persona que conozca el tema. ¿Por qué? Porque se requieren a veces guantes, a veces casco, a veces alguna herramienta bien aislada por lo regular, cuando se maneja con un voltaje bifásico o trifásico. Entonces no es de que yo detecté que hay sarro, lo voy a remediar. Hay que recurrir a una persona que conozca, que tenga los conocimientos básicos para poder realizar el mantenimiento preventivo, tomando las medidas de seguridad e higiene. Incluso, aunque parece sencillo desenergizar la línea del cableado de toda la instalación, pues también tiene su chiste. Es decir, tenemos que tener un conocimiento básico de eso. Para eso, necesitamos equipo y herramienta para ese mantenimiento. Primero necesitamos un comprobador de tensión sin contacto, que ahora son digitales y nosotros podemos ir siguiendo la línea y podemos detectar en un determinado momento dónde es que ya está habiendo ausencia de voltaje. Herramientas aisladas, si nosotros observamos, los desarmadores, las pinzas, todos están bien aislados. Regularmente algunos técnicos usan herramientas ya muy desgastadas y pierden ese sentido de la seguridad e higiene y lejos de ayudar a un mantenimiento preventivo, pues llegan a dañar. Que hay que mencionar en ese punto algo muy importante. El realizar el mantenimiento preventivo sin conocimiento nos puede transportar a tener que realizar ahora un mantenimiento correctivo, es decir, dañar más o provocar una falla más grande. Que eso es muy común también en equipos electrónicos. Entonces, hay que tener conocimiento de la seguridad de higiene y tener nuestra herramienta adecuada. Necesitamos pinza amperímetra, es decir, para medir el amperaje que se consume luego más que nada en las cocinas industriales o en las lavanderías. De esas lavadoras automáticas recurrimos. Con el amperímetro de gancho podemos medir el consumo, porque luego a veces dicen, es que me bota mucho la pastilla. Y se les hace fácil, pues si es de 20, ponle una de 30, pero puede ser que algún equipo tenga alguna falla, y si nosotros la pasamos por alto, pues vamos a dañar la instalación. Incluso necesitamos ver que el diámetro del cable sea el adecuado. No es de que yo rento un local y ahí pongo yo 10 lavadoras, entonces voy a sobrecalentar el cableado y puedo dañar no nada más mis aparatos, sino también toda la instalación. El multímetro, la herramienta básica de todo técnico, ya sea eléctrico o electrónico, es el multímetro. Se le llama multímetro porque podemos realizar múltiples mediciones como conducción, ohms, volts, tanto de corriente alterna como directa, y amperímetro. Generalmente ahorita se recomienda usar el multímetro digital. El analógico ya ha quedado desfasado, entonces el digital, y uno de autorrango, que tenga un margen elevado de medición mínimo de 1000 voltios, tanto de corriente alterna como corriente directa. Y hablo de esto porque ya el técnico va a detectar dónde hay corriente alterna o directa, ¿verdad? Generalmente la línea toda es de corriente alterna. El multímetro con medida de aislamiento. Eso se recomienda dado que algunas líneas, dependiendo, les repito, del giro de negocio, requieren un aislamiento más efectivo. Si ustedes ponen un ciber y no está bien aislado, puede llevarse todas las máquinas en una descarga. Que hay que mencionar que una descarga, un rayo, si no hay equipo capaz de que lo proteja. Pero sí tomar las medidas adecuadas, como un buen aislamiento, una buena tierra para las instalaciones. Entonces, la recomendación clara es de que cuando ustedes renten un local o hagan su propio local para emprender un negocio,
tomen en cuenta las condiciones del giro del negocio que van a poner. Si es un negocio de ropa, pues bueno, nada más ponen lámparas y para sus vitrinas y listo, no se consume tanta corriente. Pero en otras, como les repito, lavanderías, cocinas eléctricas, ciber, o incluso los negocios de maquinitas, sí requieren de ese cuidado. ¿De acuerdo? El comprobador de lámparas fluorescentes, ya ven que ahorita se ha dado mucho las lámparas de LED, ya las ahorradoras, etcétera. Aquí hay otro problema que se nos presenta. Si nosotros compramos una lámpara o queremos cambiar y tenemos en nuestro negocio 20, vamos y decimos, ¿cuánto cuesta una? Vale 100 pesos. Pero vemos en la esquina que dice 5 lámparas por 100 pesos y compramos esas, que son chinas y que afectan a nuestro negocio. Sí nos van a funcionar, pero el tiempo de vida es muy corto, incluso el riesgo de que se genere un corto. Hay que mencionarlo, es importante esa parte. Si es nuestro negocio propio, pues vamos a invertirle para evitar y prever fallas de ese tipo. Y el comprobador de resistencia de tierra, ese también tiene que ver con la parte de aislamiento. En algún momento tuvimos una experiencia en un plantel en Ciudad Hidalgo, donde se quemó el transformador. Cada plantel tiene su transformador interno. Lo reemplazaron y a los 8 días se volvió a quemar. Entonces ya vinieron y midieron un megómetro o una parte de comprobador de resistencia de tierra. Y resulta que cuando hicieron toda la instalación de un taller a otro, marcaba daba una medición incorrecta. Jalaron el cable y con un cúter como que se les había pasado y le cortaron en medio. Y así lo dejaron, al fin que no se voló el pedazo, no hagan de cuenta que hicieron una cortada y ya. Pero con la humedad que se generó, es que tenía una fuga de voltaje y quemó 2 veces el transformador. Cambiaron el cable, el transformador y hasta la fecha está funcionando. ¿De acuerdo? Bien. El mantenimiento preventivo de instalaciones eléctricas va a contemplar lo que comentamos, limpieza de sarro en conexiones. Para eso hay que desconectar la corriente desde la línea, la pastilla. Incluso yo recomiendo mejor quítenla, no nada más bájenla, quítenla. Y hay líquidos como el WD-40 que ayuda a eliminar ese sarro. Hay que desatornillar, aplicar el líquido, dar una lijada, de ser posible, si el margen lo permite, hay que cortar la punta y volver a hacer el conexionado. Ya una vez que esté hecho así, lo volvemos a energizar y se debe de corregir la falla. Hay que checar el aislamiento de las conexiones, como el caso que les acabo de comentar del cable que estuvo dañado desde que lo hicieron. No fue precaución de las personas que hicieron esa instalación. O a veces la gente dice, no, pues voy a jalar uno de allá para acá para conectar otra computadora, pero no alcanza. Entonces cortan el cable, le añaden otro pedazo que tenían por ahí, nomás le ponen a veces cinta masking, a veces diures, nos ha tocado. Entonces hay que usar cinta de aislar, pues es la plástica la que existe. Y yo les recomiendo que no compren la china, porque el pegamento solito se suelta y se pierde el aislamiento. Hay que invertirle unos pesitos más para una buena cinta de aislar. La medición de voltaje de corriente alterna. Esa la realizamos nosotros con el multímetro. Quiero mencionarles que en la actualidad la mayoría de los equipos electrónicos, que por qué no mencionarlo también, ya varios eléctricos ya traen partes electrónicas, tienen una fuente de alimentación que fue revolucionada hace tiempo, que son fuentes conmutadas, mejor conocidas como autorreguladas. Esas fuentes de alimentación nosotros la conectamos a una línea de 110 y funciona, y a una de 120 y funciona, o sea, sin necesidad de hacer algún movimiento. Incluso si la luz, que es de 110 en promedio, bajara a 80, el equipo sigue trabajando normal, porque tiene esa característica la fuente de alimentación conmutada. Y un ejemplo muy claro es el cargador de celular que tenemos cada uno de nosotros. No sé si ustedes se hayan visto en la necesidad de a veces de estar en un lugar donde solo hay luz o energía de 220. Si ustedes conectan su cargador ahí, les trabaja sin problema, porque es fuente conmutada. ¿Me explico? Entonces, eso es ventaja, pero a la vez para nosotros debemos de cerciorarnos con el multímetro que estén, por lo regular, se establece 110, pero maneja sobre 127.
Entonces, si ustedes le miden y no marca 127, sino que baja hasta 80, los equipos conmutados van a seguir trabajando normal, pero la energía está baja. Entonces hay que ver dónde tenemos nosotros algún falso contacto o alguna caída de voltaje. No es un corto, porque si fuera un corto, pues se vería reflejado en las pastillas. Pero sí es importante mencionar que hay que corroborar que los 127 estén en todos los contactos donde nosotros tengamos alguna conexión, o incluso en los lámparas. Checar contactos y socket, lo que les comentaba, de que en los negocios donde se cocina, luego a veces conectan la campana y toda la grasa que se produce ahí con la freidora y eso se va provocando falsos contactos. Y luego la gente dice, oye, es que traigo mi cafetera porque ya no sirve. Y la probamos nosotros y sí sirve. El problema es que en el contacto ya hubo sarro. Ahí ya se tendría que reemplazar mejor el enchufe, el contacto. ¿De acuerdo? Bien. Y la limpieza en la caja de mando. Yo les comentaba hace rato que no solo basta con bajar la pastilla, sino retirarla, porque también hay falsos contactos. Entonces hay que retirar todas las pastillas, de ser necesario cambiarlas, porque a veces se van calentando a través de los años. Y no es un calentamiento que provoque que se bote la pastilla, pero sí se va quemando, se va cuarteando el material con que están hechas y ya provocan falsos contactos. Entonces es mejor reemplazarlas. Todo eso con el equipo de medición. Recuerden, empleando medidas de seguridad e higiene. Los guantes son indispensables. Hay que tratar de evitar el mexicanismo que tenemos de que para probar hay personas que le agarran y dicen, ay, aquí sí hay. O sea, sí aguantan los toques, ¿no? Eso, pues así han de estar estos compas, ¿no? Pero sí los aguantan. O hay probadores que tienen una lámpara con un cable especial, etc. Y sin embargo otros cortan un pedazo de palo de escoba, le ponen un cable, un foquito y un caimán y ese es su probador. Entonces, pues, si de eso vivimos, pues hay que invertirle, ¿no? O además, pues la seguridad de nosotros. Porque parece mentira, pero una persona que traiga un padecimiento del corazón, una descarga, sí lo podemos hablar de alguna consecuencia pues grave, ¿verdad? Ahora, el mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas en tu negocio. ¿Por qué dividimos eléctricas y electrónicas? Yo imparto electricidad y electrónica, y la diferencia entre un tema y otro es el medio por donde se hacen fluir a los electrones, que nosotros lo vemos reflejado en los efectos. Por decir, un equipo que produce un video, o sea, una imagen, o un sonido, que es un audio, es un aparato electrónico, porque ya lleva un procesamiento de señales. Y aquel que produce calor, movimiento, luz amarilla, es eléctrico, como un taladro, como un horno tostador, como un refrigerador, una lavadora. Pero también les comentaba que ahorita los equipos eléctricos, ya están controlados por placas electrónicas. Entonces, los equipos, o aquella persona, que se dedique a arreglar equipos eléctricos, ya necesita indispensablemente un curso de electrónica básica, que por qué no mencionarlo, yo lo imparto en el ICADMI, curso de electrónica básica, y que también lo he recomendado para los compañeros de mecánica, porque ya ven que ahorita en la autotrónica ya todo está controlado de esa manera, y hay un curso polifuncional que se va a impartir a partir de septiembre, donde vamos a impartirles electrónica enfocada a la mecánica. Y les repito, hay un curso que tenemos nosotros en el ICADMI, no se imparte en este periodo de septiembre a diciembre, pero sí se va a impartir de enero a febrero, que es mantenimiento correctivo en equipos eléctricos. Pero se va a impartir entonces porque van a tomar el curso de electrónica básica y van a poder probar las tarjetas para saber por qué una cafetera ya no se prendió en la mañana, ya no se apagó a tal hora. Eso es controlado por un sistema electrónico. Igual las lavadoras, los refrigeradores, todo ya tiene que ver con electrónica, todo. Y aquí incluimos algo muy importante. Cuando ponemos nosotros nuestro negocio, queremos seguridad. Obviamente nos cuesta, ¿no? Pero ya han bajado mucho los costos en cuestión de seguridad. Como son las cámaras de seguridad, los interfones con cámara o sin cámara, que eso sí ya tienen mucho más tiempo.
las puertas eléctricas, las lámparas con sensor y las cercas electrificadas. Las cámaras de seguridad, ahorita nosotros las podemos poner en cualquier negocio y estando en nuestra casa checarlo con el celular, ¿verdad? Comprobar que todo esté bien, tanto dentro como fuera, etcétera. Pero también requieren de mantenimiento. De igual manera, en los interfones con cámara o sin cámara. Una vez en un curso que yo asistí, precisamente de este tema, nos decía el ponente, para que ustedes piensen en cómo realizar o qué mantenimiento deben de realizar, pues pónganse en el lugar del ratero. ¿Qué harían ustedes para interferir en esto? ¿Verdad? Y algo muy sencillo que vemos incluso en las películas, tapan las cámaras, las rompen, etc. Por otra parte, las puertas eléctricas. Si ustedes tienen un negocio, por decir, un asesoramiento, que son oficinas, pues obviamente lo van a controlar con sus dispositivos de interfón y abrir la puerta eléctrica. ¿Cuántas veces no hemos asistido a algún giro de estos negocios? Que también tienen su chiste, porque una puerta cuando la abren y hay un tope, algo que la estorba, la puerta se regresa. Todo es controlado por medio de sensores. Y los sensores, por lo regular, son del giro electrónico. Y digo por lo regular porque ahorita también les voy a comentar un tema donde nos dicen sensor para cobrarnos más caro, pero en realidad no es un sensor. Las lámparas con sensor. Ya todos vemos, luego vamos pasando por la calle y decía mi abuelita, ay, qué amables son en esta casa. Paso y me prenden la luz para poder ver, ¿no? Obviamente es el sensor que detecta movimiento y se activa. Y las cercas electrificadas. Aquí, este es un ramo también específico de electricidad, pero también de electrónica, porque trae una tarjeta controladora y se maneja un alto voltaje, arriba de 1000 voltios, que ahí sí hay que tener más cuidado. Aquí las medidas de seguridad e higiene implican más seguridad. El mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas contempla, pues primero la limpieza de la caja de mando. Todos los equipos, incluso los inalámbricos, requieren de una alimentación. Y por lo regular, todos los que acabamos de ver, pues tienen una caja de mando. Aunque hay cámaras inalámbricas, pues también requieren de una alimentación. Y hay algunas que ya tienen su fotocelda, o sea, ya son autosuficientes. Pero recordemos que las pilas también tienen un tiempo de vida. Entonces hay que verificarlas con el multímetro cuando ya no se transmita una imagen. La limpieza de vías de comunicación. ¿Cuáles son las vías de comunicación? Puede ser alámbricas o inalámbricas, lo que comentábamos hace rato con algunos micrófonos inalámbricos, se entorpece la comunicación. Fíjense que nos pasaba algo muy curioso en la oficina. Yo estoy trabajando con mi laptop y un mouse inalámbrico. Y otra compañera también. Entonces cuando nos poníamos a trabajar, de repente mi mouse controlaba su computadora de ella y el de ella el mío. Entonces cambiábamos la memoria que se le pone y ya. Y dije, pues a lo mejor nos equivocamos, ¿no? Agarré la tuya y tú la mía. Pero luego volvió a suceder, ya nos ha sucedido 2, 3 veces. Se cruza. Esas, como son inalámbricas, funcionan a base de frecuencias. Y seguramente, porque las frecuencias pues no son, o sí pueden ser infinitas, pero hacia arriba, pero dentro del margen de comunicación hay un límite. Entonces, seguramente esas memorias están muy cercanas a su frecuencia, por eso surge esa confusión. Pero sí nos ha sucedido varias veces. La limpieza de las cámaras, lo que comentábamos, ¿no? Luego la gente agarra y le pone hasta spray en la cámara para evitar que sean vistos. Pero puede ser también por situaciones naturales, como que llegue un pajarito y ahí, o un panal de abejas, etcétera. Todo eso, incluso ahí hasta es recomendable poner una especie de repelente para esa serie de situaciones. Porque luego hay cámaras que están muy elevadas, entonces no es de fácil su mantenimiento. Limpieza de sarro en las conexiones. Esto sucede igual que que comentábamos de los sistemas eléctricos. Aunque es menos voltaje, porque aquí estamos hablando de dispositivos que trabajan ya con corriente directa. ¿Cuál es la diferencia entre una corriente directa y una alterna? La alterna no tiene polaridad. Nosotros vemos los contactos ahora, ya están polarizados, ya hay una entrada más grande que la otra. Anteriormente no.
conectábamos, funcionaba, quitamos la clavija, la invertimos y funcionaba. Incluso si lo hacen ahora, también funciona. Y como buenos mexicanos, cuando compramos una pantalla que tiene las 3 líneas, o sea, de la tierra, el vivo y la tierra física, pero la conectamos en una casa que no tiene eso, lo cortamos, la gente lo truena y lo conecta y funciona, porque es corriente alterna. Pero el hecho de ya darle una inducción de cuál es positivo o vivo, cuál es tierra y tierra física, pues es muy importante, porque la tierra física nos ayuda a evitar algún daño en un equipo. Pero les repito, lo troza la gente, cuando incluso hay clavijas que se adaptan ahí ya con la tierra física. Sí, dime. Por ejemplo, A ver. sirve los aditamentos que se exponen, los naranjitas, en ese caso el enchufe, para que se pueda conectar a un enchufe que no te... Es un aumento. Sí, ese es bueno, nada más que si ustedes lo observan, en la parte donde se conecta lleva 2 entradas, las 2 planas, y a la salida lleva 3 para que entre la tierra física. Donde entra la tierra física, del otro lado, hay una base que tiene que atornillarse. No sé si la hayan visto. Esa se atornilla para que haga la tierra física, porque a final de cuentas la tierra física es eso, que haga contacto con el concreto, vamos a llamarlo, para que una descarga pueda soportar. ¿Me explico? Entonces, no es nada más de que la pongo y ya la libre, no, hay que ponerlo de esa manera. De otra manera, pues hay que sacar todo, hacer cableado nuevo y cambiar ese tipo. Pero esa es la finalidad. Desafortunadamente muchos no tomamos en cuenta esa, nomás la ponemos y creemos. Pues ya entró, ya la hicimos. Entonces esa es la corriente alterna. La corriente directa, ¿qué pasa con la corriente directa? Esa ya tiene polaridad. Tenemos establecido un polo positivo y un polo negativo. Sí, dime. Gracias. Yo no me considero un experto en esta cuestión de electricidad, pero yo por ahí leí que, como bien menciona, cuando se mocha la parte de la patita de la tierra y se conecta de manera invertida, igual funciona el aparato, pero creo que tiene unas implicaciones. Una de ellas es que se genera estática. Electricidad estática. Ajá, no sé si es correcto o no, y si hay alguna otra desventaja o implicación. Claro. Se genera electricidad estática dependiendo del equipo que conectes. Porque si conectas, por decir, que hablemos de un horno de microondas, no la genera. La electricidad estática ya y afecta mucho en aparatos ya electrónicos digitales. Entonces sí es cierto lo que te comentan. Por eso es que ahora ya le dan un orden. Incluso cuando no hay probador, yo siempre uso probador, les soy honesto, yo sí. Pero yo he visto eléctricos que agarran y, por decir, tocan la pared y tocan un polo y dicen, esta es la tierra, y tocan el otro y dicen, este es el vivo, porque ahí es donde da toques. O sea, en uno sí te da, en otro no te da. Lo que están haciendo ellos es cerrar un circuito. Para que haya flujo de electrones o que funcione un circuito básico, tiene que haber alimentación, que es el voltaje que mencionamos, tiene que haber conducción, que son los cables, y tiene que haber una resistencia, que esa la presenta el equipo, el aparato, el foco que conectes. Si alguno de esos 3 elementos no está, no funciona el circuito. Pero sí, por eso es que ahora es recomendable de esa manera. Incluso ya con los aparatos ya más avanzados, definitivamente es lo que se requiere. Entonces, volviendo al tema de la corriente directa, es muy claro un ejemplo de una batería de un vehículo. ¿Qué pasa si la conectamos al revés? Si el positivo lo ponemos a negativo y negativo a positivo. Y más en un vehículo moderno, lo que sucede es que vamos a quemar la computadora. ¿Por qué? Cuando recién se empezaron los estudios de electricidad, en aquellos años, se creía que la corriente fluía de positivo a negativo, es decir, que los protones fluían hacia los electrones. Y después, con diversos experimentos ya científicos más avanzados, se demostró que no es así, que son los electrones, o sea, las cargas negativas, las que fluyen hacia los protones. Entonces ya estamos estableciendo 2 polos. Si nosotros los invertimos, pues vamos a dañar el equipo.
Sucedía muy común, porque yo creo que a algunos de nosotros nos tocó, o lo vemos en las baterías de un control. Si las ponemos al revés no funciona. Y no se daña porque es un voltaje muy pequeño. Pero en una batería de un carro sí hay que tener cuidado porque podemos dañar la computadora. Y hablar de una computadora en un carro sí está algo complejo. Entonces esa es la diferencia entre directa y alterna. Y hay que comentar que los aparatos electrónicos funcionan con corriente directa. Los eléctricos con alterna. Dice uno, a ver, espérame. Yo tengo una tele que es electrónica y la conecto a la corriente alterna. Entonces, ¿cómo está esto? Lo que sucede que todos los aparatos electrónicos traen en su interior una fuente de alimentación que convierte la corriente alterna a corriente directa. Todos. Y todo eso lo vemos en el ICADMI. De hecho, les repito, vamos a impartir el curso de electrónica básica donde tomamos en cuenta todos esos aspectos. La electrónica, muchachos, no es fácil, pero tampoco es tan difícil. Y en el ICADMI, como trabajamos bajo la educación basada en normas de competencia laboral, nos interesa que desarrollen las habilidades y destrezas para poder realizar todo esto que yo les menciono, tanto preventivo como correctivo. Incluso llegamos al cuarto módulo, que es mantenimiento preventivo de teléfonos celulares y luego correctivo de teléfonos celulares. Incluimos las pantallas, incluimos equipos de audio, etcétera. Todo ese tipo de módulos son los que impartimos en mi área. Hay muchas áreas en el ICA. ¿De acuerdo? Entonces, engrasado de partes mecánicas. Esto tiene que ver con las puertas eléctricas, porque muchas veces he visto que la gente o los que la instalan no toman la precaución de cubrir las partes donde corren las cadenas o las varillas. Y esa grasa, pues no es una grasa inmune al polvo, al agua, a la intemperie. Entonces hay que hacer un lavado desarmado con gasolina, pero les soy honesto, eso ya es un mantenimiento mecánico, que sí nos implica a nosotros, porque luego si la puerta está muy dura para abrir, nosotros detectamos que no es que le falte fuerza o voltaje al motor, sino es la parte mecánica que ya no está bien lubricada ya, ¿verdad? Y la medición de voltaje de corriente alterna y directa, lo que les comentaba. Las cámaras manejan diversos voltajes, pero un voltaje básico en todo equipo electrónico son 5 voltios. Y aunque es un voltaje muy pequeño, tiene que estar exacto. Los aparatos electrónicos trabajan con corriente alterna, pero voltajes precisos. Por eso llevan fuente regulada en su interior. Y no nada más una, varias, porque son varios voltajes para alimentar diversas etapas. Hay que comentar que el mantenimiento preventivo a las instalaciones eléctricas y electrónicas en tu negocio se recomienda realizar 1 o 2 veces por año según sea el giro de tu negocio. No sé si ustedes conozcan a alguien que tenga un negocio o ustedes que tengan un negocio que hayan procurado hacer esta parte. O en su casa, si tienen una cámara o una puerta o el horno de microondas. No, ¿verdad? Desafortunadamente, lo que sucede es que no tenemos esa cultura. Y si la implementáramos en nosotros, nos ahorraríamos corajes, porque luego da coraje, vamos a ver el partido y ¡pum! Ya voló esto. Nos ahorraríamos dinero porque ya una reparación, un mantenimiento correctivo ya implica más costo que un mantenimiento preventivo. Y nos ahorra muchas cosas, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Maestro, ¿nos puede recomendar las acciones para limpiar los equipos, justamente pensando ahorita en un negocio de cocina? ¿Cómo debemos de limpiar de manera externa nuestros aparatos electrónicos, los enchufes, incluso los focos? Que nos pudieras dar recomendaciones en cuestión de qué tipo de sustancias sí y qué tipo de sustancias no, y con qué tipo de insumos. Sí, de materiales de insumos. Bien, mira. Primero hay que tomar en cuenta el giro del negocio, ¿no? Pero sí en uno de cocina. Yo me voy mucho a la cocina porque me ha tocado. Yo recomiendo el líquido WD-40. Ese líquido, no sé si lo hayan escuchado, es una maravilla porque sirve para muchas cosas. Lo usan como aflojatodo, como abrillantador de aparatos, etc. Pero también evita el sarro. Incluso en las baterías de los carros, si le ponen ustedes un chorrito, les ayuda bastante.
¿verdad? Entonces, ese líquido lo recomiendo yo, aparte de que es antiestático y anticonductivo, porque luego a veces yo tuve una mala experiencia de que a un carro le lavamos el motor, sí, lávalo, dije, pues que se vea bonito, pero lo lavan, no sé, gasolina o diésel, no sé qué, y le echan, perdón por la expresión, pero a lo bruto. Y sí, me quedó muy bonito, lo usé y al segundo día, pum, se me quedó en la carretera porque ese líquido entra en los contactos y conflictúa la comunicación. Entonces el carro se apagó y ya no prende y me dañó la bobina y no, es una serie de cosas. Entonces no es de que, pues ya quitaste la luz, ahora lávale con agua y jabón, no. Hay que hacerlo de esa manera. Ahora, para quitar la grasa, pues es un poco complejo, sí hay que hacerlo con agua y jabón, pero no echarlo así directo, sino en un estropajo, algo así, y procurar que en la medida de lo posible se vaya hacia adentro en los contactos, y de ser posible, mejor retirar la tapa del contacto y hacer ese mantenimiento. Y el sarro en los contactos hay que emplear lija de agua para quitar el sarro, después ponemos un poco de WD-40, lo limpiamos y ya quedó listo. Son los líquidos que se recomiendan, ¿verdad? Ahora bien, las grasas que se ocupan, lo que comentamos también es un tipo de insumo, es grasa automotiva la que emplean para eso. Ellos venden una grasa especial para eso, ¿no? Pero no difiere mucho en sus características de la automotiva. Es eso principalmente, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Miren, yo he impartido varias veces charlas, pláticas o talleres referente a este tema. Y yo les recomiendo que inviertan un poco de tiempo y de dinero porque en realidad los costos del ICANN, los cursos son muy baratos, no sé si sepan, pero solo es un costo de inscripción. Por ejemplo, ahorita los cursos que voy a iniciar cuesta 450 pesos un cuatrimestre, que se imparte de las 8 de la mañana a las 11, el otro de las 11 a las 2, de lunes a jueves. Y hay uno los días sábados para aquellos que andamos toda la semana tareados, de 8 a 1. Entonces, si ustedes invierten en eso, a lo mejor no como mira de emprender un negocio o de vivir de esta parte, sino para lo que comentamos, poder realizar mantenimientos de este tipo, ya sea preventivos o correctivos, que mejor. Porque yo creo que todos ustedes han tenido la experiencia de llevar a arreglar sus equipos y o no les quedan bien, o les cobran muy caro, o no está el día que les dijeron, etcétera. Y un mal que existe, que no se puede erradicar definitivamente, es que pues les digan que se hizo algo que no fue cierto, ¿verdad? A veces les repito, a lo mejor era el problema en su enchufe, no prende y la llevan a arreglar, y allá les dicen que cambiaron la tarjeta de la fuente y les cobraron 1,000 pesos. Y llegan y la conectan y no prenden porque el problema es el contacto, no es el equipo. Entonces, si nosotros le invertimos un poquito y sabemos utilizar el multímetro, pues podemos ahorrarnos muchas cosas de las que comentaba. Y yo recomiendo, lo repito, 1 o 2 veces por año. Desafortunadamente yo conozco varios que pasan varios años y nunca lo hacen hasta que ya llega el mantenimiento. Una falla que se presenta mucho en los restaurantes, videobares, etcétera, pues tienen sus pantallas colgadas y todo lo manejan con el control. Entonces ya luego cambian pantallas, etcétera. Y cuando quieren usar los botones de la pantalla ya no funcionan. O sea, sí la prenden o a veces ni prende y quieren cambiar el control de volumen cambiar el canal y se aumenta el volumen o disminuye. O sea, registra mandos erróneos cuando nosotros damos una orden. Y sucede que luego las llevan a reparar y el técnico les dice que se dañó la memoria, está conflictuada, te salen 500, 600, 800 pesos, cuando en realidad lo que está dañado son los botones, que por falta de uso se formó sarro en ellos, no hacen buen contacto y le mandan una información errónea al microprocesador. Entonces invertimos 50 pesos en cambiar los botones y se corrige la falla, ¿verdad? Sí, dime. Tengo otra pregunta, maestro. ¿Qué nos recomienda que consideremos en reguladores de aparatos en tu negocio? ¿Qué debemos de cuidar? ¿Si son buenos, no son buenos? ¿Y qué debemos de considerar antes de comprar un regulador? Claro.
Sí, mira, anteriormente, para aquellos que ya somos de la vieja escuela, surgieron los reguladores Koblenz. Esos Koblenz que eran de pedal, no sé si recordarás, los conectabas a tu tele y sí les ayudaban. Pero hubo una información en la televisión errónea. Cuando surgen las televisiones ya un poco más avanzadas, todavía convencionales, no pantallas, dicen televisión marca Sony con regulador integrado. Y la gente pensaba que esos reguladores pues ya de una manera estaban dentro de la televisión y ya no era necesario. Entonces la Koblenz tuvo una caída muy grande, casi a bancarrota. Cuando lo que sucede en realidad sí traía un regulador integrado, pero es un regulador de voltaje de precisión para ciertas etapas. Que si la fuente te entregaba 130 o 180, en un circuito integrado te la regulaba 130, 120, o sea, un voltaje adecuado para los dispositivos. Pero en ningún momento era sustitución de ese regulador. Entonces caía un rayo y adiós, una variación de voltaje. Ahorita surgen nuevamente, esos no sé si ya los hayan visto, Koblenz, ya los hay otra vez, surgen porque cuando las computadoras tienen más auge, ya surgen los no breaks o los reguladores para computador, que ya hay muchísimos. Y esos reguladores ahora ya son también de fuente conmutada, ya no son como la tecnología anterior, y sí ayudan. Entonces lo que hay que contemplar es cuántos aparatos vamos a conectar a ese regulador o qué tipo de aparato. Regularmente no entendemos o no tenemos la precaución de leer el manual y ahí te dice de qué amperaje es el que consume. Y ese dato es el que cuando tú vas a comprar un regulador, ahí te dicen dato. En la Plaza de la Tecnología aquí en Morelia los pueden conseguir. Yo les recomiendo ahí porque en Steren también los venden, pero se incrementa mucho el precio. Sin embargo, les da, o sea, si no lo saben identificar, pues hay que llevar el manual y decir, tengo este equipo, quiero un regulador para este equipo. Y si no tienen el manual, en la parte de atrás los aparatos tienen una calcomanía donde viene la marca, el modelo y las especificaciones. Tómenle una foto a esa parte y vayan y pidan un regulador para eso. Porque obviamente una pantalla de 32 pulgadas no va a consumir lo mismo que una de 60, ¿verdad? Es eso. Un regulador es igual que un controlador de picos que le llaman. Mira, un controlador de picos por lo regular es una sección que viene dentro de un regulador y lo manifiestan así. El controlador de picos, ¿qué es un pico? Vamos a iniciar. Nosotros ahorita en tiempo de lluvias, la corriente alterna forma entrega ciclos senoidales. O sea, una onda, una cresta positiva y una negativa, eso lo hace 60 veces por segundo. Y tienen una amplitud definida. ¿Qué es la amplitud? Es el valor máximo positivo medido hacia el máximo negativo. Y en ese margen debe haber 127 voltios. Y así va oscilando. 60 veces por segundo hace ese cambio. Por eso se llama alterno. Un pico sucede cuando hay una variación, entonces se excede un poco, ya sea de amplitud hacia arriba y hacia abajo. Entonces, esos picos son los que eliminan, y los eliminan por lo regular con unos condensadores o capacitores que se llaman los dispositivos. Entonces, ese controlador de picos es específico más para zonas que tienen variación en la luz. En las comunidades sucede mucho eso. Y un regulador normal también trae esa parte. Pero un controlador de picos específico ya tiene otras características. ¿Sí? Fíjense que bueno, pues hablando de ese tema de las comunidades, hace tiempo ya ven que regalaron a la gente sus pantallas de Mover México. Yo en ese entonces estaba viviendo en Zitácuaro, también trabajé en el plantel de Zitácuaro y Ciudad Hidalgo. Entonces, pues olvídense, era una multitud, todos, ¿y qué pasa? Pues les están regalando pantallas. Y allá hay varias comunidades todavía indígenas que van sin zapatos, con sus enaguas y todo ese rollo. Entonces veías la gente con su caja, como la recibieron, se iban a la casa de empeño a venderla, tal como la recibieron. ¿Por qué? Porque en sus comunidades ni siquiera tienen luz, en algunas. ¿Me explico?
Y los que sí tenían luz son aquellos de que pues, la luz llegó hasta 500 metros de mi casa. Entonces, cómprate cable y jálala. Pero allá hay una caída de voltaje, ya no llega al mismo voltaje. Esas pantallas traen la fuente conmutada, entonces en algunos casos sí alcanzaba a funcionar, en otros, y preferían mejor venderlas. Así tal como es, les daban 800 pesos por la pantalla. Sí, dime. De Valentín Díaz. Dice, cuando los aparatos electrónicos como el estéreo de la casa falla el botón del volumen que no se regula de manera natural, ¿qué se puede hacer? Fíjate que esa falla es muy común. Nosotros trabajamos con los controles de volumen, ya sea lineales o de giro, pero con un tope, al máximo y topado. Y surgen, al entrar la ola de aparatos electrónicos de control remoto, surgen los controles sin fin, que le damos y sube, ¿no? O sea, no hay tope. Claro, si hay un nivel a donde llega y hasta ahí ya no sube más, pero le puede seguir dando. Esa falla es muy parecida a lo que les comentaba de las pantallas que luego fallan los botones, ya no reciben el mando. Esas perillas de volumen traen adentro una grasa para hacerla suavecito, porque tocamos el control, ahí se siente padre, ¿no? Hasta moverla. Entonces lo usan con el control. Esa grasa, como no es de muy buena calidad, genera una barrera. Por eso a veces le dan y ya no sube, sino baja y etcétera. Esa falla, igual le dicen a la gente, ya se dañó el microprocesador, el controlador, pero no, se desarma el aparato, se quita esa pieza, no la hay nueva, les quiero aclarar, no la hay, pero tampoco es necesario, porque en los cursos que impartimos ahorita de bocinas amplificadas, nos tocó esa falla. ¿Y qué hicimos? Se desarma el control, se lava con alcohol isopropílico, que es el líquido adecuado para esa parte, y se ensambla y se corrige la falla. Es eso lo que pasa. No se tiene que cambiar la pieza. Ajá. Otra pregunta, maestro. Sé que este tema es de mantenimiento preventivo, pero ¿qué pasa en un negocio cuando generamos alguna chispa y sale un corto o se genera un corto en alguna conexión? ¿Cuáles son las acciones que yo como propietario de este negocio debo de seguir para evitar un incendio? Bien, existen cables que no se incendian, inflamables. Pero desafortunadamente al hablar de instalaciones ya más anteriores o de no mucha inversión, pues sí se incendian. Para evitar eso, no hay más que el mantenimiento preventivo. Y si ya surgió una chispa, pues hay que atenderla de inmediato. Esperemos que la chispa haya sido en el momento y dicen, no pasó nada y la siguen usando. No, hay que llamar al especialista porque hay que corregir esa parte. Si hubo una chispa es porque se juntó un polo con otro y ya se está generando una barrera ahí. ¿Me explico? Entonces, más si son partes con movimiento, entonces sí puede generar esa parte. Hay que hablarle al especialista que revise esa parte. Todo este tipo de mantenimiento, los repito, los podemos analizar a detalle en los cursos que impartimos en el ICANMI. No nada más en Morelia se imparte, pero sí en Morelia solo impartimos ahorita en el plantel Morelia Norte, pero en varios de los planteles que están en el estado también los impartimos. Tenemos contacto con los instructores. Yo, aparte de ser instructor del ICANMI, soy presidente de la Academia de Electrónica. Hay otro que es de electricidad, pero yo de electrónica. Entonces estamos en constante comunicación porque necesitamos estar actualizados. Necesitamos compartir experiencias y solicitar capacitaciones de los temas actuales. Ahorita tenemos solicitada la capacitación de actualización de reparación de teléfonos celulares, que ahorita está, tabletas y teléfonos celulares. Pero es eso lo que hacemos en el ICANMI. Y les repito, impartimos o nos enfocamos mucho a que desarrollen las habilidades y destrezas. Trabajamos con un 20% de teoría y un 80% de práctica, porque hay que saber soldar, desoldar, probar componentes, reemplazarlos, porque eso es lo que nosotros vamos a aprender. ¿Sí?
Vamos a ver. Ya atendimos algunas dudas, no sé si hay alguna más. Sí, adelante. Por ejemplo, cuando yo tenga un negocio o en el momento de comprar algunos zapatos electrónicos, ¿qué tengo que tomar atención o qué características tengo que tomar en cuenta para que sea bueno y para que sea rendidor y no fallarle ahí en cuestiones de peraje, voltaje? Tipo adquirir, ¿verdad? Mira, principalmente hay que ver el tipo de negocio que vas a hacer. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de un video bar, ¿no? Que tú quieres, pues, tener un buen sonido y unas buenas pantallas para que sea más atractivo tu negocio y tenga mayor éxito. Lo primero que debes de tomar en cuenta es la calidad del equipo que quieres comprar. Existen marcas que por sí se venden por sí propias, por sí mismas, perdón. Yo siempre recomiendo la marca Sony, Panasonic, para pantallas, porque es garantía en calidad. Si nosotros tenemos poco dinero para invertir y estamos conscientes de eso, pues podemos ir a Aurrera, vamos a echar un comercial, y ahí van a encontrar pantallas de marcas que ni se pueden pronunciar, porque están raras, son chinas, pero muy económicas. Y sin embargo, hay una marca que se llama Hisense, que es buena marca, no es excelente, pero es buena, y la recomiendo para un giro de ese tipo de negocio. Entonces, lo que debes de tomar en cuenta, pues, es la calidad. Y en audio, pues, tenemos también marcas como la JBL, pero ahorita hay otras marcas que están teniendo demanda y que son buenas. La Advio está haciendo algunas bocinas para sonido ambiental que son adecuadas, que sí te sirven, pero es lo que debemos de tomar en cuenta. Y obviamente, pues, considerando nuestro presupuesto. Esa rama es un área que también hace tiempo impartí un taller de eso, de lo que es sonido ambiental y acústica. Porque muchos pensamos que con poner 20 bocinas ya la vamos a hacer, pero no. Con 4 bocinas bien instaladas, ambientas bien. Tenemos otra pregunta. Sí. Gente Guerrero, que pregunta, ¿por qué hay apagadores que vibran o hacen sonido de vez en vez? No sé. Mira, esos apagadores, quiero suponer que es en algún negocio que se consume corriente o que hay mucha humedad. No sé, yo creo que a todos nos ha pasado, y más en esta temporada, si van caminando por las calles en la noche, cuando acaba de llover, se oye una vibración en los cables, porque hay una inducción. Lo que vibra es el movimiento o el flujo de los electrones que hay. Entonces, en ese hay que tener precaución de checar que esté bien aislado, que no haya tanta humedad, o mejor cambiar los enchufes o apagadores. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿No? A ver, vamos a ver. Creo que ya, ¿verdad, Chaya? Aquí tenemos nosotros el plantel ICAMI Morelia Norte. Está el Apóstol de la Raza Maya, número 380, profesor Jesús Romero Flores, 58127 en Morelia, Michoacán. Ahí tenemos nuestro link y los cursos que están por iniciar del área de electrónica en septiembre es el de mantenimiento de equipos y sistemas electrónicos, reparación de bocinas amplificadas, lo que les comentaba, electrónica básica, que es el que yo recomiendo para realizar los mantenimientos desde preventivo y pasar a correctivo, y reparación de pantallas de televisión o LCD. Ese curso es muy interesante, puesto que requiere de mucha habilidad. No sé si hayan escuchado que la falla más común dice, no, es que se le dañaron los LEDs. Y cuando los muchachos ven en qué consiste eso de los LEDs, que lo demuestran y que ellos lo pueden hacer, la verdad sí se sorprenden, porque luego tenemos idea de que son foquitos que podemos quitar uno y cambiarlo, hacer esto, hacer lo otro, y no. Entonces, pues yo los invito a que nos visiten en el plantel y vean la forma en cómo trabajamos. Pueden asistir a una clase muestra con un servidor, y ahí contamos con el equipo y herramienta necesario para impartir estos cursos y los demás que componen la especialidad. Con gusto los esperamos en el ICAM.
Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos Hombre, el día de hoy. Te gracias. vamos a tomar la palabra con lo del curso práctico. Nos ponemos de acuerdo con la doctora Rosario. Queremos agradecerte que estés tú y las personas que van a estar esta semana de parte de ICADMI dándonos estos temas de mantenimiento que siempre los dejamos de lado. Siempre los dejamos de lado y es bien importante pues que no nos sucedan, luego nos suceden cosas terroríficas por no dar un mantenimiento. Te agradezco muchísimo, de verdad, tu participación y quiero entregarte el reconocimiento que el gobierno del Estado tiene para ti a través de lo que es la Secretaría de Desarrollo Económico. Este reconocimiento es para Víctor Manuel Morales Saucedo por su valiosa intervención como ponente en la Academia de Michoacán. Bajo la ponencia Mantenimiento Preventivo a Instalaciones Eléctricas y Electrónicas en tu negocio. Esta ponencia está siendo realizada el 7 de agosto del 2023 en Morelia, Michoacán, como les dije, en las instalaciones de la SEDECO, y el documento lo firma mi secretario de Desarrollo Económico, el licenciado Claudio Méndez, agradeciendo enormemente tu participación. Muchísimas gracias a todos y los esperamos el resto de la semana para que chequen este tema de mantenimiento. Muchas gracias a todos. A ti también, muchísimas gracias, doctora. Gracias por la invitación y como menciono, en la semana hay temas más importantes también, de más especialidades que impartimos. Y les avisaremos ya de cuando hagamos el curso práctico para que todas las personas que se puedan incluir, ya sea que lo hagamos en ICADMI o que lo hagamos aquí en las instalaciones de la sede. ¿Sale? Por supuesto, con gusto. Muchísimas gracias. 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 Michoacán, honestidad y trabajo.